Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, comenzando otra emisión de Los Días Contados. Hoy en una jornada muy particular, para nosotros especialmente, como es el Día del Periodista, con un dato distintivo, ¿no? Porque el Día del Bancario no hay bancos, el Día de los Recolectores de Residuos no hay recolectores de residuos, pero el Día del Periodista no se salvan ustedes y tienen que efectivamente afrontar nuestro trabajo, nuestra presencia aquí en Los Días Contados por lo pronto. Así que lo primero que hacemos es saludar a los colegas, a todos aquellos que realizan su trabajo cotidianamente, con honorabilidad, con determinación, con decencia fundamentalmente, y en situaciones que son francamente complicadas, como en cualquier otro tipo de profesión u oficio, tal vez con algún grado mayor de exposición pública, porque naturalmente ese es el vínculo entre el periodista y aquellos que reciben su trabajo, en lo que se llama habitualmente, o por lo menos en la lectura, ¿no? El contrato de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, igual que nosotros, cuando nos toca estar del otro lado y ser televidentes o lectores o oyentes, establecemos un vínculo, se llama contrato de lectura. Y entonces, por una determinada razón, ustedes eligen ver este programa y no ver el que está en el otro canal, o eligen seguir las columnas de un determinado periodista y no la de otro que hace también la misma cobertura. Y esto es específicamente ese vínculo que se llama contrato de lectura que nosotros tratamos de renovar día tras día a partir de mantener algunas cuestiones de manera invariable, que son efectivamente los principios, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa con Leo Richardino, y si llega con Oscar Bertone en una suerte de bonus de la tertulia de mañana. Oscar está en Agroactiva, vamos a ver qué tal le ha ido allá y cómo viene, ¿no? En esta exposición del campo. Pero con Leo también es suficiente hacerlo, porque se trata de uno o dos periodistas a los que uno pone en esa categoría de los que saludaba en el comienzo del programa. De manera que de eso vamos a estar hablando, ¿no? Del momento, de la incidencia, de la relevancia y también, por supuesto, de las perspectivas que no son, como decía antes, todas halagüeñas ni mucho menos alentadoras. Pero antes de pasar a eso, que va a ser la segunda mitad del programa, vamos a enfocar un tema que hoy está en la portada del diario La Capital, en una nota muy completa de la colega Jorgelina Iba, que publica con nombre y apellido, con fotografías inclusive, la lista de los diputados por la provincia de Santa Fe y su posición tomada frente a lo que será el debate para el aborto legal seguro en la Cámara de Diputados de la Nación la semana que viene. Estamos precisamente a 7 días de este acontecimiento histórico, que es que se discuta en el recinto una ley que propicia despenalizar y garantizar situaciones o condiciones de salud, de sobrevida a mujeres que hoy por hoy están siendo perseguidas y que están siendo además criminalizadas y que están muriendo como consecuencia de la clandestinidad que hace que los abortos sigan haciéndose. Y este es el detalle, no es que va a frenarse por ley o porque no haya una ley va a haber más o menos cantidad de abortos, sino que lo que va a haber, creo, y esta es mi opinión, es menor cantidad de mujeres muertas, mujeres jóvenes, pobres, sin recursos como para poder afrontar un trance de estas características, partiendo de la base de la lógica y el sentido común, independientemente cuál sea la posición frente a la legislación. Nadie, ninguna mujer absolutamente, queda embarazada para luego abortar. Esto está fuera de toda discusión. Ni siquiera los más ultramontanos de los conservadores hacen una referencia de esas características. De manera tal que lo que se trata de aquí es ampliar derechos, no generar obligaciones. Que alguien que quiere tomar esa determinación no tenga que hacerlo a hurtadillas, so pena de ir presa, encima de padecer lo que supone una decisión de esas características. Pero yendo a los diputados y a los legisladores, porque después vamos a hacer algunas consideraciones en torno a cuáles son las posiciones que se asumen frente a esto, hay 8 diputados, son 19 los diputados por la provincia de Santa Fe, ¿no? Que se eligen de a 10 y de a 9 cada 2 años y van renovando la Cámara. Ahora hay de los 19 diputados, 8 que han confirmado el voto favorable a avanzar en la votación, en la disposición de esta ley. Albor Cantar, de Cambiemos, Gonzalo del Cerro, de Cambiemos. Gonzalo del Cerro, ustedes recordarán, fue decano de la Facultad de Medicina, es un médico psiquiatra de la ciudad de Rosario, es radical Gonzalo del Cerro. Albor Cantar fue quien encabezó la lista de diputados nacionales, ex rector de la Universidad Nacional del Litoral. Agustín Rossi, por todos conocido, presidente del bloque de diputados nacionales del peronismo, del Frente para la Victoria. La doctora Alejandra Rodenas,
ex jueza, legisladora Nobel de este periodo. Josefina González, conocida como La Tana, es esta militante de Hijos que sufrió el accidente no hace mucho tiempo. Yo para que vayan asociando nombres y personas, ¿no? Lucila Del Ponti es también diputada del Partido Justicialista, del Movimiento Evita, ¿verdad? Si no me equivoco, Leo. Sí. Marcos Clery, de la Cámpora, diputado nacional por un segundo periodo, y Alejandro Ramos, que fuera en su momento secretario de Obras Públicas de la Nación durante la gestión de Julio Devido, también del Frente para la Victoria. Los 8 diputados que están en contra, que también se publica, como decíamos, y citamos la fuente porque es un trabajo que decíamos riguroso e importante, no desmentido por nadie, son Astrid Hummel, de Cambiemos, Lucila Lehmann, de Cambiemos, es la coalición cívica de Carrió, Gisela Scaglia, de Cambiemos, Lucas Incico, de Cambiemos, José Núñez, de Cambiemos, Vanessa Mantesáñez, que es la compañera que ingresó detrás de Alejandro Grandinetti, ¿no? Del Frente Renovador, del sector de Massa, Silvina Frana, que es la única peronista que vota en contra, y Luis Contigiani, que es del Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Que ha votado y que ha dicho que votará en contra. Y hay 3 indecisos, y acá después vamos a hacer algunas consideraciones. Uno es Luciano Laspina, el que ha lanzado como precandidato a gobernador Elisa Carrió. El otro es Hugo Marcucci, que es de Cambiemos, pero que ingresó por el Frente Progresista, que es también radical y que, como decíamos antes, ingresó por la misma lista, pero un par de años antes que Luis Contigiani. ¿Qué quiero decir con este? Como primera apreciación. El socialismo, que es la columna vertebral del Frente Progresista, no solo no tiene diputados, sino que los 2 diputados que colocó en las cámaras en 2 periodos diferentes, ninguno de los 2 vota en consecuencia de lo que los preceptos, la doctrina, el pensamiento, la plataforma del partido supone debe ser la despenalización del aborto. Y el tercero es Alejandro Grandinetti, de los que están dudando, con quien hoy intercambié varias veces mensajes de WhatsApp, porque a mí me daba la sensación que además Grandinetti, conociendo el paño, digo, del lado del periodismo, podía dar alguna posición. Y dijo que va a esperar, que va a ver en qué momento se elaboran los dictámenes, que quiere saber más, que quiere conocer más y que en su momento dará su versión. Muy parecido esto a lo que decía Omar Perotti, cuyo testimonio poníamos ayer al aire, porque era francamente una pieza creo que única de la declaración política y que deja a las claras que hay cuestiones que hay que definir. No se puede cavilar en torno a algo tan sustancial como es la cuestión del aborto libre y seguro. Perotti dijo, mi posición desde hace mucho tiempo es por todos conocida. Y cuando alguien le repreguntó, ¿y cuál es?, dijo, ya la voy a dar en su momento, cuando llegue la instancia de la votación, si es que se llega al Senado. La verdad que esa no es una respuesta que alguien espera de uno de sus representantes. Y lo mismo le decía hoy a Alejandro Grandinetti, dándose una situación muy peculiar. Con ambos tengo un vínculo de muchos años. Con Alejandro hemos compartido lugares de trabajo como periodista. Y con Omar Perotti, desde que era intendente de Rafaela y candidato a vicegobernador con el Tigre Caballero, y estoy hablando de la elección que ganó por primera vez Obeid, con la ley de lemas después de Reutemann en 1995, o sea, hace 23 años, también tenemos una relación bastante fluida. Y la verdad es que yo no sé qué es lo que piensa, no sé qué es lo que cree. Lo que sí digo es que no se está discutiendo política, o no política en el sentido lato de la palabra, no se está viendo si se pasan los feriados a los lunes o a los viernes, no se está discutiendo un punto más o un punto menos de una negociación salarial. Se está discutiendo algo que requiere y que lleva ya de por sí una determinación personal que va más allá, y la prueba es cómo están atravesados los partidos políticos con posiciones antagónicas, va más allá de la definición política partidaria. Y entonces aquí es donde uno tiene que tratar de instalar la discusión en el territorio que debe instalarse, que es el de la salud pública. Es un tema de salud, no es un tema religioso, no es un tema de dogma, no es un tema de creencias. Llegan los diputados a votar como van a votar a partir de su formación, de su educación, de sus creencias, eventualmente de su religiosidad. Pero la discusión es un tema de salud, no es un tema teológico.
es un tema claramente de salud. Y entonces a partir de esto es que esa cavilación, esa navegación a dos aguas es improcedente y es inoportuna. Ayer Urtubey, también conversando con Leo Richardino en el programa de la mañana, decía que él es el hombre del consenso, que está viendo que se acerquen posiciones. ¿Qué posiciones se van a acercar? Uno cree que no hay que hacerlo porque es un crimen y otros creen que si no se hace, lo que se propicia es el aumento de muertes evitables en mujeres que tienen que abortar de manera clandestina, porque lo que no se discute ya, porque esos son datos verificables e irrefutables, es que hay abortos clandestinos y que las que mueren son mujeres, en la mayoría de los casos, jóvenes y pobres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo que se discute. Legalizar, garantizar un aborto seguro, sin que haya persecución ni criminalización, y hay quienes creen que no. Ahora, no hay consenso. En estas cosas no puede haber consenso, no debe haber consenso. Porque, insisto, estamos discutiendo cuestiones de salud y hay basamentos técnicos, científicos y después vienen también las consideraciones morales, religiosas o personales. Entonces yo me quedo con esto para cerrar este primer tramo del programa y poder charlar los 15 minutos siguientes junto a Leo y si llega Oscar también macanudo, si no será mañana. Con algo que decía Norberto Bobbio. Norberto Bobbio era un politólogo, un filósofo italiano que tiene muchos libros, entre ellos uno que se llama Izquierda y Derecha. Y precisamente cuando un periodista fue y le preguntó a Bobbio, Norberto, ¿a usted qué le parece esto que se dice últimamente, que es el fin de la historia y que ya es un anacronismo y que ya no existen la izquierda y la derecha? Y dijo Bobbio, esta es una buena manera de reconocer a alguien de derecha. El que dice que no existe la izquierda y la derecha es de derecha. Yo tomo ese parámetro de Bobbio y digo, aquel que no sabe y se manifiesta indeciso entre aprobar una ley de aborto seguro, de aborto legal, y el que vota en contra, si no lo dice favorablemente es porque está en contra. ¿Y por qué dirán esto? Usted, bueno, mañana a lo mejor Marcucci vota a favor, puede ser, lo corregiremos. Diremos en todo caso que los que estaban dudando despejaron sus dudas. Pero yo tengo para mí que aquel que está a favor de legislar para que se terminen las muertes evitables de mujeres en la clandestinidad, perseguidas, jóvenes, pobres, sin recursos, parte de ese voto es hacerlo público, es tratar de persuadir a los demás, es tratar de convencer y dar datos y elementos para que se sepa que se trata de una cuestión de salud y de salvar vidas. Este cliché que yo estoy a favor de la vida o de las dos vidas, yo lo entiendo como parte de una campaña de un sector que se opone, pero se salva vidas tratando de mejorar las condiciones de salubridad para una mujer que ha tomado ya una determinación que seguramente es gravosa, más allá de su falencia o dolencia física. Entonces, el que no dice que sí y está dudando, como decía Bobbio, es muy probable que uno lo pueda definir por defecto. El que está a favor lo dice claramente, porque es parte de ese voto a favor. Tiempo al tiempo, quedan algunas jornadas más, a más tardar el jueves a esta hora, ya sabremos cuál es la posición de los diputados por Santa Fe, pero fundamentalmente saber qué es lo que dice y hace cada uno de nuestros representantes, que finalmente, y en esta instancia, más allá de que se apruebe o no en diputados, y tal vez si no se aprueba no sepamos nunca qué hubieran hecho nuestros senadores, se tocó un tema que tuvo 6 trámites parlamentarios ya y que fueron cajoneados, y que por primera vez, desde la recuperación de la democracia, llega al recinto deliberativo. Hacemos la pausa, cuando volvamos estamos charlando con Leo Richardino del Día del Periodista, del periodismo, de política, de todo. Enseguida venimos. Varias veces queda felicidad, feliz día. Feliz día, Pablo. Bueno, ¿estás bien? Bien, bien, perfecto. Difícil momento para el sector, como todas las áreas de servicio y de trabajo. Cualquier trabajador, cualquier trabajador hoy la está pasando mal. No solo el que perdió su trabajo, obviamente ese es el que peor la está pasando, pero el que conserva su trabajo, a pesar de la antigüedad, de la estabilidad que pueda llegar a tener, el afuera presiona, Pablo, cuando la desocupación llega a los 2 dígitos, toca por allí, el que tiene trabajo empieza a sentir la presión. La flexibilización de facto. La flexibilización de facto. Ayer hubo una gran marcha
en Buenos Aires, de la que participó el Sindicato de Prensa de Rosario. Es más, Edgardo Carmona, el secretario general, terminó siendo uno de los oradores principales en el acto de ayer, Déjame que te diga esto, donde había mucha gente de los medios públicos. Hay ¿no? una actividad hoy en la sede de la Sí. universidad, en el viejo Hotel Italia, allí en calle Claro. Maipú, donde va a estar el redactor de la Ley de Medios, entre Sí. otros, y dos expositores más, una de las Exacto. radios comunitarias, Fosaroli, y una defensora. Para ¿no? ver qué quedó de la ley de medios, Claro. ¿no? Que se la llevaron puesta solo modificando el tema del ente regulador. Con eso ya está. Ni siquiera hizo falta presentar otra ley y demás. Bueno, es un momento difícil, como vos decías, ¿no? Creo que también lo otro para señalar, Pablo, es que el periodismo básicamente está para decir lo que está mal, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente, a pesar de los años de la democracia y demás, hay mucho dirigente político que no entiende bien cuál es nuestro rol. Entonces, por ahí algunos creen que estamos solamente para entrevistar en épocas de campaña, después nos atienden más todo el año, no creen que no tienen que dar más ninguna explicación. Es decir, hay gente todavía de la política que tiene que como entender qué parte indisoluble de la democracia y el papel que juega el periodismo, ¿no? Sí. Que por otra parte, además de la malaria, digamos, laboral y qué sé yo, Pablo, reconozcamos que no es un gran momento en cuanto a contenidos, ¿no? No, yo en ese sentido, y lo he conversado muchas veces, y cada vez que me invitan, y ya voy cada vez menos para no ser un cansar, iconoclasta, ¿no? claro. Y para no, Sí. digamos, desinteresar o desentusiasmar a los estudiantes de comunicación social, básicamente en la facultad, ¿no? Y en algunos otros lugares también, les hablo de mi desencanto con la profesión. Claro. Porque sin perjuicio de lo que me toca a mí, desde el punto de vista de la autocrítica, de las limitaciones o de la falta en algunos casos que puede ser de rigor, mis principales objeciones hacia muchos de mis colegas con los que hemos trabajado mucho tiempo y muy cercanos son las claudicaciones éticas, Claro. ¿no? Porque yo crecí, yo laburo hace 35 años en esto, y vos 30 más o menos, Sí, ¿no? más o menos. Bueno, yo crecí a la luz y al lado, y en algunos casos también, si querés, a la sombra, de algunos colegas de acá y fundamentalmente de Buenos Aires, con los que establecimos vínculos personales también, que uno los ve ahora y no termina de explicarse ni entender qué es lo que ha ocurrido, Claro. para que haya una mutación, porque no es un cambio de idea, una evolución del pensamiento, No sino un una, crecimiento. exactamente, es Sí. una mutación, Sí, una seguro. contradicción tan flagrante Tremendo. que me hace dudar no de lo que piensa ahora y por qué piensa ahora, sino de lo que pensaba antes cuando yo creí que pensábamos más o menos Sí. cosas similares. Estoy hablando de lo que se conocen como los principios, ¿no? En cuanto a definiciones no ya políticas o mucho menos partidarias, sino qué pensás de la salud pública, qué pensás de la universidad, Sí, de del las rol- escuelas del rol del públicas, Estado, claro. del rol del Sí. Estado, de las fuerzas de seguridad, de la represión del conflicto social. Son todas cosas que son filosóficas más Sí. que políticas o partidarias, ¿no? Sí, yo eso lo relaciono con lo que vos decías antes, Norberto Bobbio, y de las convicciones profundas, ¿no? Para mí es inadmisible e inentendible esto que vos contabas de algunos legisladores que dicen, voy a definir mi posición para cuando llegue el proyecto. Quiero ver el proyecto. ¿Qué va a decir el proyecto, Pablo? Ahora decían que hubo modificaciones en el proyecto de despenalización del aborto. Pero el tema que vos tenés que definirte es sobre el fondo de la cuestión. Por supuesto. ¿Estás a favor o en contra? No hay una tercera posición No hay, en esto. no hay. Lo mismo que la definición de los derechos humanos, la defensa restricta, las garantías constitucionales. O sea, vos no podés tener dudas en eso. ¿Es así o no es así? Y te diría más, yo lo llevaría a otros temas, y me parece que acá ya podemos entrar. Yo no admito esto que ha dicho el gobernador Liche en ese momento, que él votó en contra de la ley de narcomenudeo y ahora es un convencido de que es una de las mejores soluciones, que es repudiada por toda la justicia y que también implica convicciones profundas, Pablo, y que tiene que ver con entender al narcotráfico como un flagelo profundo, social, y no como que hay que dar respuestas permanentemente para que la gente vea o crea que se está luchando denodadamente contra el narcotráfico. Todo el arco judicial, con excepciones, que son los que tienen intereses políticos, en la provincia de Santa Fe está repudiando esta cuestión. Y No aquí, solo en la provincia de Santa Fe, ¿no? sí, Mirá vos qué casualidad. Ayer, yo le decía- vino el gobernador de Salta a fomentar también. También ¿no? en Salta, ¿no? Es- Y es sí. Urtubey, quiero decir, los perfiles de los distintos mandatarios que están empujando esto. Seguro. Lipsi hasta hace 3 años atrás votaba en contra de esa ley. Lo votó como senador, claro. En contra. Ahora estábamos hablando de Entre Ríos por el tema de Barisco, este Sí. escándalo de narcotráfico del intendente de Paraná. Y en la última edición de Análisis, que salió a la calle hace horas y que uno puede ver en análisis.com.ar de Daniel Enz, yo veía la tapa que hablaba de la metodología
sobre cómo se hacía esa cuestión del narcotráfico en la Intendencia de Paraná, y si tenemos la imagen la podemos poner. Abajo de la nota de tapa, yo revisando por una cuestión de hábito el resto de los títulos de la portada de análisis, veo que un juez de Paraná, parece ser, porque después averigüé que era el más reputado, ahí está, lo podemos ver, chiquitito y en rojo, yo me voy a dar vuelta para leerlo acá en la pantalla si lo ponen, hace referencia al narcotráfico. Diálogo con el juez Mario Juliano. Lamento que Entre Ríos haya adherido a la ley de narcomenudeo. Es decir, uno de los jueces que más predicamento tiene en Paraná y que está relacionado con estas cuestiones, también rechaza la ley del narcomenudeo. Totalmente, ¿no? Pero Pablo, ya lo han dicho en varias cuestiones. Va a llenar la cárcel de pobres, de perejiles. Bueno, Urtubey decía que estaba bien que las cárceles estén llenas. Urtubey, yo lo entrevistamos el otro día acá en el canal y decía, bueno, está bien, es un conflicto para el ámbito carcelario, pero está bien que está llena de presos. Me parece que eso es, Pablo, lo que se llama claramente la demagogia punitiva. Hacerle creer a la gente que hay un combate permanente y diario contra el narcotráfico, cuando en realidad se está tomando un camino que está muy lejos de la solución y que es sumamente perjudicial, ¿no? Bueno, volviendo al tema del periodismo, ¿no? Y lo sacamos a Barisco, ya lo dejamos, ya va a tener que explicar en la justicia. Sí, tiene mucho que explicar. Sí, por supuesto que sí. Y a propósito de lo que hablábamos, en algún punto con algún grado de autocrítica y también con alguna desilusión, como decíamos antes, yo debo decir que más allá de todas las situaciones que estábamos describiendo, la ciudad de Rosario tiene un nivel de civilización en su periodismo y de mesura y a la vez de, digamos, posiciones asumidas que no pasa o que no se da en otros lugares. En Capital Federal. En Rosario no hay gente que sea despiadada desde el punto de vista de su discurso, incluso del uso del lenguaje y de la reiteración de temas, como sí pasa en la ciudad de Buenos Aires, de un sector político determinado o de otro sector político determinado, ¿no? No hay acá ningún periodista, creo yo, más allá de la relevancia o la incidencia que pueda tener sobre la opinión pública, que tenga en los medios importantes, estoy hablando de radios, canales, diarios, semanarios, sitios web, posiciones irreductibles y a la vez de una belicosidad insostenible, ¿no? Yo lo atribuyo, Pablo, yo no creo que seamos mejores. No, creo que nos conocemos más y somos menos. No, creo que está relacionado fundamentalmente con el tamaño de la industria, por decirlo así. Buenos Aires tiene un tamaño que implica, primero, el show periodístico, con lo cual vos tenés que ser contundente, blanco-negro, para ganar rating y demás. Y segundo, Pablo, la plata, el dinero, las pautas son enormemente más grandes que lo que pasa aquí, y eso mueve intereses, mueve figuras, mueve posicionamientos que hacen o que tienen que ver con esto. Primero, con lo espectacular para mantener la adhesión, el rating y demás, y también, efectivamente, lo que es el negocio de la industria de los medios. Sí, ¿no? Yo le agregaría otra más, que es la conciencia política que hay en esta provincia, claro, bueno, en donde hay, desde hace ya 12 años en la provincia, pero 30 en la ciudad de Rosario, hay una fuerza política con una concepción diferente de todo esto que hablábamos antes, el espacio público, la salud, la educación, la cuestión vinculada a la pobreza, la no represión. Me parece que eso también, en alguna medida, los medios reflejan, ¿no? Con sus periodistas, con distintas posiciones, ¿no? Y Pablo, y por lo pronto separándose de otras provincias que son más clientelares, más feudales, donde el sistema de medios es más chico todavía y donde es manejado muy fuertemente por las pautas oficiales. Es decir, hay una diferencia. Me parece que eso nos ubica en un lugar, por suerte, afortunadamente, más libre para movernos como periodistas, y lo hemos podido desarrollar. Mañana vamos a seguir y ya con Bertones supongo que ya habrá vuelto de hora activa, no se va a quedar a dormir. Debe estar comiendo un asado. ¿Pero puso un stand? No, parece que iba para un asado, me parece que iba para un asado, ¿no? Porque no es un público. No, de ninguna manera. Bueno, gracias por estar hoy acá y mañana nos volvemos a encontrar. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa y nos encontramos para el instante final del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, tan solo un instante, ¿no? Para agradecerles la compañía, invitarlos a que nos volvamos a encontrar mañana aquí con los días contados en La Tertulia, el espacio habitual de los viernes, y dejando un mensaje un poco más alentador, ¿no? La verdad que nosotros hacemos lo que queremos hacer, lo que decimos es lo que queremos decir, lo que no decimos porque no queremos, no hay ningún tipo de condicionamiento, ni aquí ni en ninguno de los lugares donde nosotros realizamos nuestro trabajo. Así que si a ustedes les parece que falta algo, es incompleto, les gustaría otra cosa, no nos tienen que atribuir a ninguna otra razón que a nuestras propias
limitaciones. Ha sido un gusto. Mañana a las 2 de la tarde estamos aquí con los días contados. Chao.